tal amigos? Hoy me he tomado el tiempo de plantear y de crear un estudio sobre un tema que quiero compartir públicamente con todos ustedes. Y este tema que yo les quiero compartir se llama la brujería. ¿Qué es la brujería? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Será bueno? ¿Será malo? He escuchado muchas voces decir sobre experiencias y yo también voy a hablar sobre mi experiencia personal. Y les traigo este breve tema para que me puedan entender, para que sepan, para que conozcan este tipo de prácticas y lo que hay detrás, el trasfondo de estas. Así que vamos a empezar y realmente la brujería no es algo nuevo. En los tiempos de la Biblia ya habían personas que se dedicaban a adivinar el futuro, ponerse en contacto con los muertos e incluso hacer hechicerías. Hasta el día de hoy las prácticas siguen existiendo. Esto se ve en las lecturas de mano, el tarot, el horóscopo, los rituales para sanidad, amor o dinero, o espiritismo, la predicción del futuro, la ouija, etcétera, etcétera, entre otras cosas más. Pero sin embargo, por más comunes que sean, la palabra de Dios tiene una postura firme con respecto a todo tipo de brujería. Y bueno, la gran pregunta de este tema es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de la brujería? Y como primer punto les puedo decir que la brujería y este tipo de prácticas es pecado, ofende a Dios totalmente. La Biblia nos da un ejemplo donde hubo un famoso rey, que era el rey de Israel. Su nombre era Saúl. Dios le quitó la vida a Saúl porque no obedeció a sus mandamientos y porque fue a consultar a una adivina en vez de consultarlo a él, que Dios había sido quien había ungido a Saúl como rey. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, nos menciona otro ejemplo. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego del valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, adivinación y brujería. Consultó a mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. La Biblia dice que también la brujería es un pecado, y al igual que cada pecado ofende a Dios. Él es santo y por eso no soporta el mal. Cuando nosotros pecamos, despreciamos gravemente a nuestro Creador y a todo lo que representa. Y bueno, la brujería no es un pecado porque déjame decirles que implica consultar al mismo Satanás en vez del Dios Todopoderoso. Esto pasa con lo que es la predicción del futuro. Por ejemplo, nadie puede conocer el futuro más que Dios. Y si buscamos sabiduría fuera de Él, estamos implicando que hay alguien más poderoso, lo cual no es cierto. Bueno, como segundo punto, hablaremos de por qué contamina. ¿Por qué te contamina? En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, nos dice: no acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Y bueno, el problema con el pecado es que es adictivo. Lo pruebas una vez y la siguiente quieres un poco más, y así terminas sumergiéndote en un pozo sin salida. Dios nos advierte claramente que nos alejemos de la brujería porque sabe que contaminaremos nuestro corazón. Si nos acercamos por curiosidad o porque creemos que es inocente, estaremos poniendo en peligro nuestra fe. La Biblia nos advierte que nadie debe intentar jugar con las cosas del diablo, porque estas prácticas son cosas del diablo. Incluso también nos advierte que por más que estemos firmes en la fe, seamos cuidadosos de no caer. Como tercer punto, ¿por qué te aparta de Dios? Dice el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 6: y si una persona acude a nigromantes o espiritistas, adorando con ellos a falsos dioses,
yo me volveré contra esa persona y la extirparé de su pueblo. A diferencia de los seres humanos, Dios nunca cambia. Él rechazó la brujería desde hace tiempo, de tiempos antiguos, y sigue haciéndolo hasta ahora, debido a que la brujería está reflejada como rebeldía, y lo muestra a la anterior historia que les mencionaba sobre el rey Saúl. En realidad todo pecado nos aleja de Dios, y el único que puede crear un puente entre Él y nosotros, esta es la buena noticia, es Jesús. No existe magia que pueda salvarnos, solo Jesús puede hacer eso. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Como cuarto y último punto, el que más me estremece es: ¿por qué te lleva al infierno? ¿Por qué todas esas prácticas te llevan a ese resultado, a ese futuro? Dice claramente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre, que esta es la segunda muerte. Y bueno, continuar pecando significa rechazar a Dios, y si le hacemos y le hemos dado la espalda, quiere decir que no queremos estar con Él por la eternidad. La Biblia dice que todos aquellos que practican el mal no pueden pasar la vida eterna con Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Acudimos a la hechicería y otros pecados parecidos. Y permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y bueno, es cierto que ningún ser humano está libre de pecado, pero para eso tenemos a Jesús. Él puede perdonar nuestras faltas y ayudarnos para no pecar más. El cambio que produce en nuestras vidas nos lleva a alejarnos de lo malo, a vivir una vida recta delante de Dios, y como consecuencia tener la recompensa de vivir en el cielo con Él. Finalmente, la Biblia también nos aconseja qué podemos hacer en cuanto a la brujería, hechicería y otras prácticas ocultas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19 al 22, nos aconseja apartarnos de todas las creencias que contradigan la palabra de Dios. Buscar la orientación de Dios y seguir sus instrucciones y enseñanzas. Cuando nuestra atención está enfocada en Jesús, se nos hace fácil distinguir lo correcto de lo incorrecto, y de esa manera podemos estar firmes en nuestra fe. Y bueno, en mi experiencia personal, en algún momento no tenía este enfoque, no tenía la mirada puesta en Jesús, por lo cual yo le daba cavidad, creía que esta práctica sobre la brujería, el espiritismo y los mediums, realmente pensaba que eran buenos, que eran de parte de Dios. Incluso yo en ese momento pues no tenía esa dirección, ese enfoque por el cual yo creía, yo incluso quería ser como uno de ellos, por todo lo que se movía, por todo lo que se conocía, otro mundo, algo sobrenatural, algo que se desconoce a la vista del ser humano, pero que está ahí. Y bueno, en mi experiencia, por eso hablo con autoridad, por eso he decidido traer este tema para todos aquellos que quizá han ido a este tipo de personas que practican la brujería o todo tipo de lo antes mencionado. Y esto tiene que ver con aquellas personas que creen en la muerte, en Malverde, en Pancho Villa, entre otros demonios, que ese es un nombre que se les puede dar, porque son demonios, no son seres buenos, no son seres de luz, no son seres de Dios, son demonios, así sea. Y bueno, he escuchado mucha gente, muchos amigos decir, pero es que yo he ido y he recibido esa ayuda, yo he requerido de una sanación y así ha sido sanado. Lo que yo he pedido, eso tengo. Y bueno, eso es correcto, eso es verdad. Tanto como hay personas que realmente engañan y estafan a la gente,
y se les podrá decir que son tipo de charlatanes, como hay otro tipo de personas que se dedican a esto y te pueden hacer milagro, pero los milagros que hacen no es por el poder de Dios, no es de parte de Dios, sino es del mismo Satanás. Y tengo un capítulo de la Biblia que nos menciona el profeta Isaías en el capítulo 47, versículo 12 al 15, que nos menciona: a pesar de eso, quizá te mejore y te fortalezcas, pero al final no habrá quien te salve por practicar esas abominaciones. Así que si no sabías, si desconocías del resultado, del final que traen estas consecuencias, ahora lo sabes. Ahora puedes crear conciencia, arrepentirte y pedirle perdón a Jesús, que te limpie de todo pecado por no conocer esto y por tener en ignorancia siempre este tipo de cosas. Porque a pesar de que te haya mejorado y que te haya fortalecido, no habrá quien te salve y te estarás condenando tú mismo. Así que, pero la buena noticia es que tenemos un puente, y ese puente es Jesús de Nazaret, quien murió y dio la vida por ti y por mí. Así que por su gracia y misericordia estoy de pie, estamos de pie todos, y espero que sea de bendición este tema. Cualquier duda o aclaración, comentario, dejen por ahí. Cualquier mensaje privado, cualquier información, cualquier duda, claro que estamos para servir, para aclarar. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.